Declaración Cívica de 1867, con la cual Gabino Barrera introduce el positivismo de Comte a México, es también uno de los episodios más importantes sobre los cuales la oratoria ha hecho un gran golpe en el aspecto aquí filosófico. Sobre este tema, recuerdo que en el congreso pasado de filosofía, hace unas semanas, el maestro Gabriel Vargas Lozano y el doctor Guillermo Hurtado tuvieron un debate en la presentación también de un itinerario de la filosofía mexicana, en el cual Vargas Lozano pretendía establecer que la filosofía mexicana del siglo XX comenzaba precisamente con el discurso de la oración cívica de Gabino Barrera. Y por otro lado, el Estado le responde no empieza ahí la filosofía del siglo XX, ¿no? Sino dependerá de los criterios que tomemos, ya sea temporales o de los que son. Por este debate que hicieron ellos mismos, los autores que posteriormente vinieron a abrir los textos, pero como muy amarrados. En los inicios de esta cultura, de la cultura pasada, específicamente en el año de 1910, el maestro Justo Sierra, continuador de la obra de Barrera, nos sorprende con su discurso sobre la inauguración de la Universidad Nacional. A Sierra se le pondrá en caso y Vasconcelos. El primero dirá el maestro Samuel Ramos, en el perfil del hombre y la cultura en México, que era, en esencia, un orador, no un filósofo creador de un sistema, sino un orador que hablaba de filosofía y filosofaba en su discurso. Contrariamente, Vasconcelos, si bien no fue un orador en todo el sentido de la palabra, sí fue un brillante expositor de ideas y teorías a través de sus discursos y de la elocuencia de sus conferencias. Sobre la palabra, vendrán a hablar dos grandes hombres, los dos más grandes oradores de México, Horacio Zúñiga y José Muñoz Cota. El primero es el ejemplo del sabio erudito, del hombre que, despreciando la educación de leyes, prefiere educar él mismo. Es el maestro por antonomasia. Ya nos dice Clemente Díaz de la Vega en su biografía que hace Zúñiga, que a él no se le puede colocar otro sobrenombre más que el tabonador al aire, pues se ajusta perfectamente a esta definición que hace Maquiavelo en su Príncipe, de este fraile dominico que a través de su palabra lograba incendiar las conciencias del pueblo y por lo cual funcionaba en la oreja. Lo mismo Zúñiga, que por medio de la palabra contendió feroces batallas en contra de la ignorancia y a través de la lengua impulsó el conocimiento que liberaría a la humanidad. Por su parte, Muñoz Cota, el joven del verbo o el verbo encarnado, quien a sus 19 años de edad ganaría el concurso nacional de oratoria promovido por el periódico Universal en 1926, es probablemente el maestro de la palabra más grande que ha tenido México. Hombre del magisterio, no solo se preocupó, sino que en mayor medida se ocupó de la educación en el país. Tuvo siempre un profundo interés por difundir sus conocimientos, por divulgar la práctica de Demóstenes, como él mismo la llamaba. Hasta aquí, se ve claramente que la oratoria ha tenido un gran auge e importancia en la historia mexicana, y esa importancia no es tan solo debida al uso de la palabra en sí, a hablar por hablar, a no decir nada, sino que ha tenido un carácter preferentemente social, un impulso al cambio. Ha sido una palabra revolucionaria la que ha entrado en los oídos del pueblo mexicano y ha salido por las bocas de los oradores. La oratoria no debe existir sino a condición de que preste su servicio al pueblo, pues como recuerda Cota, la oratoria no es una finalidad en sí, es un medio, el más eficiente para cumplir fines humanos. Después de los grandes discursos del maestro Zúñiga y Cota, aparecerán diversas figuras en la oratoria mexicana, principalmente oriundos del Estado de México, entre los cuales podemos mencionar a algunos de los presidentes de la República, López Mateos, José López Portillo, Miguel de la Madrid, son de las figuras principales en las altas esferas políticas mexicanas que han sido
oradores, ¿verdad? De igual forma, en la segunda mitad del siglo XX hay una gran actividad oratoria, donde resaltan principalmente estas personalidades que estamos mencionando. Empero, a partir del siglo XXI, se ha venido presentando un serio crecimiento en el cultivo de esta práctica. No se ha elegido una figura emblemática que pueda levantar las conciencias de los hombres, porque estas mismas conciencias que incluyó Hidalgo, que incluyó Morelos en sus discursos anteriores, son posibles de entenderlas nuevamente en esta época. La cuestión es el cómo llevarlo a cabo. Pero al decir oradores, no me estoy refiriendo a estos oradores políticos de la verdadera oficialista. Sí, un sentido político como vocación, pero una vocación no separada de la científica, de lo humanista, de lo social, como postula Weber, sino una vocación que sea en esencia social, humanista, que conjunte todos estos aspectos para que la conciencia se incendie nuevamente. Empero, ya que el puro conocimiento por sí no es suficiente para que las cosas cambien, es decir, la máxima del libertador José Martí, la educación hará libres a los pueblos, solo será válida en tanto que este pueblo pueda utilizar dicha educación para su propia liberación. De lo contrario, si tiene el conocimiento pero no lo utiliza, es como si no tuviera nada. Y es entonces donde aparece el orador como aquel día que señalará el camino que ha de seguir, como el profeta que anuncia la esperanza del cielo. Es por tanto la obligación del orador de cultivar su mente y su lengua, de cuidarse de no cometer errores en su discurso, pues ellos deberán en errores de comprensión y de acción en su público, es decir, el pueblo. También ocurre que muchos de los oradores actuales han perdido el camino de la esencia del oratorio y la han desvirtuado. El orador se corrompe cuando la riqueza material puede más que su conciencia social, cuando vende su primogenitura por un plato de lentejas. Así, el orador pasa de ser pueblo a ser pueblo y estar con el pueblo a formar parte de las pequeñas filas de la oligarquía del Estado. Vende su palabra y ésta se degrada a más no poder. Claro ejemplo de ello son los oradores a sueldo que tienen, por ejemplo, Peña Nieto, Calderón. Es imposible negar que tras de esas personalidades hay un orador que les está haciendo sus discursos, que les hace que mientras no digan mentiras, las escondan. Ciertamente hay un orador con estas personalidades políticas. La cuestión es que este orador se ha vendido y de esta forma ha degradado su palabra. Estos oradores pseudopolíticos a los que me refiero no son los mismos de los que nos habla Aristóteles o Cicerón. No hacen la política del pueblo ni los hacen partícipes en sus discursos. Son otro tipo de oradores políticos. Son aquellos que, afiliándose o vendiéndose a un partido político, remuneran sus intereses por su lengua, hacen un trueque de monedas por palabras. Y así como el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista, al grado que el bien producido ya no le pertenece, así este tipo de orador político vende sus palabras para fines que ya no son los de las mayorías, los del pueblo, sino que responden a los intereses de aquellos de quienes obtienen su salario. Así entonces, estos son algunos de los aspectos más visibles de la actual crisis en la oratoria en la que está atravesando el país, y en general esto se enmarca dentro de la educación mexicana. El orador político corrompido, la palabra trivial y redundante, que no deja propuesta o mensaje alguno y que no pasa de ser una explicación nihilista. El profesor enclaustrado en la oficina, la falta de apoyo a la práctica de oratorio y, lo peor de todo, una deficiente instrucción que impera en muchos de los sistemas educativos y que no forma hombres y mujeres conscientes sino máquinas autónomas, por lo que será en la educación en donde recae gran peso y responsabilidad de esta crisis. Bien, frente a esta crisis es menester la creación de nuevos oradores
que se ocupen de llevar el conocimiento a los rincones más profundos del país, por medio, claro está, de su palabra. Pero se me podría cuestionar, ¿para qué crear una escuela de oratorio si ya en las escuelas actuales, al menos en las de nivel bachillerato, existen estas materias, existen las